Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando Expansión Estelar. Si llegaste hasta acá es porque has estado buscando respuestas a preguntas inquietantes, preguntas existenciales, preguntas como ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Hacia dónde vas? Y muchas veces son un montón de preguntas sin respuestas. Y también estás aquí porque tú sabes que hay algo que no encaja, porque sabes que hay algo que está mal y no sabes exactamente lo que es, pero sí sabes que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione y si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que escuches desde el primer programa, Contacto, el inicio, para que así puedas entrar en el contexto del tema del día de hoy sobre razas que habitan el estado de conciencia 5D. En este caso, andromedanos y agartianos. En los capítulos anteriores hicimos un recorrido por razas que habitan el estado de conciencia 5D, que es la media del universo material conocido, es decir, el inconsciente colectivo. La conciencia predominante de los seres determina el estado de conciencia, en este caso es el 5D. Conocimos a los arcturianos y sus tres grandes grupos de especies, los devonianos, diezliantiplex y corendianos, a los alfa draco y por último a los urma. En el día de hoy daremos un vistazo a la información compartida por SvaruDR a través de los contactados Robert del canal Despejando Enigmas y Gosha de Agencia Cósmica acerca de razas extraterrestres que habitan el estado de conciencia 5D, en este caso andromedanos y agartianos. Quizás antes habías escuchado hablar acerca de los andromedanos, estos seres de piel azulada que, aunque tienen una forma antropomorfa, cabeza, tronco y 4 extremidades, no pertenecen a la raza liriana, por lo que son parte de las razas más lógicas y menos emocionales, siendo que son una raza benevolente y positiva. Sus conceptos de realidad y sistema de creencias se pueden ver muy bien reflejadas en el hinduismo, en donde hubo influencia directa de esta raza en el pasado, dando lugar a deidades del panteón hindú, que son deidades representadas con piel azulada, como lo es Shiva, por ejemplo, que representa al dios destructor y creador de todas las cosas. Y los conceptos como el karma también son conceptos andromedanos. También es conocido en el mundo de la ufología en los años 80 y tantos a Alex Collier, un contactado por la raza andromedana, que él tiene un libro, tiene varios libros, y hay uno que se llama Defendiendo Tierra Sagrada, y allí parte contando cómo fue su contacto personal de toda la vida con la cultura Ceneaten de Andrómeda, y de los dos seres que establecieron contacto con él, que los describe a uno alto llamado Moreane, de piel azulada, y uno más bajo llamado Visaeus, que se percibía como muy mayor y que su piel era blanquecina, ya que había perdido parte de su pigmentación azul. Ahora no sé si se pronuncian exactamente así los nombres, así los leí yo en el libro. Estos dos seres, entre mucha de la información que le entregaron, le contaron sobre la perspectiva andromedana sobre la historia galáctica. Y esta conferencia se puede conseguir en YouTube con subtítulos en español y es, pero maravillosa y está llena de detalles muy interesantes. Y se nota que ha compartido la información tal cual le fue entregada. Aunque los andromedanos, siento yo desde mi punto de vista y con mucho respeto, que tienen una forma más formal de explicar las cosas, son como menos cercanos, son más protocolares. Y me da la sensación que, aunque por supuesto son seres elevados de conciencia, lo siento como anticuados de repente, quizás sea por su forma de expresarse, pero esto es generalizando, por supuesto, tomando en cuenta la manera en que estos seres le dieron la información a Alex Collier, pero también es cierto que los conceptos que explican a la primera no son fáciles ni de explicar ni de entender, ya que las cosas siempre tienen más de una explicación y eso como que no se entiende muy bien que sea así. Pero quizás sea por la época en que se dio el contacto y también todo lo que pudo comprender Alex Collier de la cantidad de información que se le compartió en ese entonces. Por ejemplo,
En esta conferencia, él lee algo textual referente a la cuántica y todos se quedaron como, ¿qué es eso? Y él dice, yo también me pregunto lo mismo, yo les estoy compartiendo textual lo que me dijeron. Y claro, eran los años 80 también. Y cuando digo que las cosas no tienen una sola explicación, me refiero a que hay preguntas que no tienen una sola respuesta o no tienen una respuesta simple de sí o no o de blanco o negro. Por ejemplo, los andromedanos le explicaron a Alex Collier que estamos compuestos de 22 tipos diferentes de razas, es decir, que 22 tipos de raza en total componen nuestro ADN humano. Y esto sería un sí pero no, porque evidentemente llevamos con nosotros no solo la genética, sino la epigenética, que son cosas heredables como traumas, por ejemplo, de todos los clanes a los que hemos pertenecido a lo largo de nuestras experiencias de encarnaciones a lo largo y ancho del universo y por lo tanto las encarnaciones de experimentar el ser distintas razas. También puede ser el caso que la preferencia de tu esencia sea siempre ser de una sola raza en particular. Y eso conlleva a un cóctel de distintos tipos de ADN y no únicamente de 22 razas. Y por eso es que digo que no hay una sola explicación tajante a un hecho en concreto. Y el esperar una respuesta de blanco o negro o de sí o no es parte de nuestra mentalidad y nuestra experiencia en un mundo dualista. La historia galáctica contada desde el punto de vista de los andromedanos es verdaderamente fascinante. Yo te recomiendo que si te interesa ahondar en este tema, tienes que darte el tiempo para escuchar esa charla, por ejemplo, que dura más o menos 2 horas aproximadamente. Y especialmente me encantó saber la historia de cómo habría sido todo en la Tierra hace miles de millones de años atrás, en donde ellos hablan de los fundadores y se refieren a una raza que creen se llama los Paatal, Paatal, que básicamente son encargados de terraformar planetas y eso me hace sentido porque efectivamente la vida se va sembrando en el universo. Y es un concepto súper abstracto de comprender el hecho de que todo siempre ha existido y siempre existirá sin principio y sin final. Y de estos fundadores no se sabe de qué lugar de la galaxia provienen o alguna otra información adicional por parte de los andromedanos. Y entre otras cosas, poseían la tecnología de poder poner o quitar lunas para cambiar polaridades de planetas o cambiar su rotación con el fin de mejorar su habitabilidad o estabilizarlos, alejándolos o acercándolos a sus respectivos soles, todo siempre con el objetivo de mejorar la viabilidad para sembrar la vida. Algo así como que iban organizando sistemas solares. Y justamente los andromedanos también poseen esta tecnología, siendo que la Luna, nuestro satélite artificial, es una vieja nave biosfera andromedana, que fue colocada allí en un principio con el fin de estabilizar el planeta después del cataclismo que se ocasionó luego de la destrucción del planeta Tiamat. Y bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó. También se sabe que los andromedanos no tienen planeta y que ellos viven dentro de sus naves biosferas, que son tan grandes que creo yo que no se debe notar que estás dentro de una nave, porque tienen varios ecosistemas, tienen su sol interno artificial, cultivan su comida, etc. Es como un planeta, pero dentro de la nave, donde ellos controlan absolutamente todo. También saber que no todas las naves biosferas son redondas como la Luna. Las hay en forma de punta de lanza enormes como la nave andromedana que se llama Viera y que precisamente está detrás de la Luna en la cara que nunca podemos ver desde acá y que además sirve de apoyo logístico para las razas que conforman la Federación de Planetas Unidos. Y el cómo se destruyó el planeta de los andromedanos y por qué, esos detalles los contará Svaro de Erra en la conversación con Robert Igoya que escucharás al final.
Con toda esta información de la historia antigua de la galaxia y por lo tanto de la Tierra, podemos organizar los hechos históricos de lo que sucedió en aquel entonces, poniéndolos en una difícil cronología de tiempo lineal, porque ya sabemos de la no linealidad del tiempo, y esta información fue compartida por Yazgi, y serían más o menos en este orden cronológico. Primero, construcción de la Esfinge en Egipto. 2. Construcción de Giza y las otras pirámides. 3. Fundación de Lemuria y la Atlántida. 4. Guerra de Tiamat, destrucción del planeta Tiamat. 5. Desestabilización del sistema solar. 6. Cataclismos en la Tierra. 7. Vagabundeo de la masa del agua de Tiamat hasta entrar en el campo de la Tierra y Venus, el gran diluvio. 8. Desplazamiento del eje de la Tierra, extinción de las especies, inversión de los polos. 9. Colocación de la nave Luna, intento por estabilizar el planeta. 10. Colocación de la valla etérica, las bandas Van Allen. Ahora, volviendo a los andromedanos y complementando la información de la historia antigua de la Tierra con información dada por parte de estos dos seres, Alex Collier, me gustó mucho cómo le fueron narrando la cronología de lo que sucedió antes de la destrucción de Lemuria y la Atlántida. Y estamos hablando de acontecimientos que sucedieron nada más y nada menos que hace aproximadamente unos 800.000 años AC, que fue muchísimo, pero muchísimo después de la terraformación por parte de los Pa'atal, donde vinieron razas de todas partes y se fueron instalando en unas especies de domos en distintas partes de la Tierra que principalmente tenían como objetivo la investigación. Estos domos eran llamados Edén, así tal cual, Edén, y consistían en enterrar unos 12 cilindros bajo tierra y luego esos cilindros los encendían y se conectaban entre sí para formar el domo como tal. Y allí dentro, poder respirar como si estuvieran en sus planetas de origen. Y así fueron llegando y yéndose, es decir, que no todos los domos fueron instalados simultáneamente, algunos como con 100.000 años de diferencia entre uno y otro. Y más o menos va así la cronología, siendo que esta cuenta es de los años 80 y en tiempo lineal terrestre, es decir, en tiempo lineal 3D, para no enredar mucho más las cosas de lo que ya son. El primer domo lo instalaron en lo que se conoce hoy como la frontera entre Arizona y Nuevo México, hace 899.701 años AC. Y aquí los iré nombrando brevemente en tiempo AC y donde fueron instalados con el nombre del lugar como se conoce hoy en día, hasta llegar a la formación de Lemuria y Atlántida y posterior destrucción de ambas civilizaciones. Entonces, el primer domo en Nuevo México, segundo domo se instaló luego de 136.566 años AC en China, tercer domo, sur de Chile, cuarto domo, norte de África, frontera de Libia y Nigeria, quinto domo, Argelia, norte de África, sexto domo en El Cairo, Egipto, séptimo domo, Australia, octavo domo, País Vasco. Y aquí dato importante, el idioma del País Vasco, aparte del español, es el euskera y es un dialecto que se mantiene muy cercano al idioma original al día de hoy y que proviene de una antigua lengua liriana, ya que justamente lirianos fueron los que instalaron ese domo allí. Bueno, en general, si no somos de la Tierra y en vista de todos esos domos que se instalaron alrededor de la Tierra, pues todos los idiomas también deberían ser variantes de idiomas de esas especies, de esas razas que llegaron a instalar los domos. El noveno domo fue instalado en la frontera de Venezuela y Brasil. Y luego de esto, hace 71.933 años AC, fue la fundación de Lemuria, donde convivían varias razas interestelares, entre ellas razas provenientes de las Pléyades, específicamente de Taygeta y de Merope, también lirianos de la estrella Lira, seres de Sirio A, de la Osa Menor y de la constelación de Bootes. Y luego,
hace 57.600 años AC, se funda la Atlántida y ambas civilizaciones estaban compuestas por seres de distintas partes de la galaxia. Luego de la fundación y el apogeo de estas dos civilizaciones vino la destrucción de Lemuria hace 31.017 años AC y luego hace 27.603 años AC la Atlántida es destruida. Y recordemos que esta cronología fue dada en los años 80, es decir, que a la fecha, por supuesto, que todo esto sucedió hace muchos, muchos años más. Y como te podrás haber dado cuenta, todos estos datos hacen match y podrían explicar tantas cosas de lo que sucedió en la historia antigua y oculta de la Tierra, el origen y el porqué de muchas cosas. Con respecto a los agartianos, tenemos que su historia está relacionada con hechos anteriormente descritos: civilización lemuriana, guerra de Tiamat, el gran diluvio universal. Esta civilización vendría siendo los seres intraterrenos que cohabitan con nosotros, es decir, toda una civilización literalmente debajo de nosotros. Y claro, lo notable de ellos es que al estar en cavernas al interior del planeta, pues los que están más profundos, sí, ellos no reciben el influjo del inconsciente colectivo 3D, por lo que su estado de conciencia sería la percepción 5D. ¿Y quiénes son ellos? Pues para entender quiénes son ellos y cómo llegaron allí al interior de la Tierra, nos tenemos que situar en la época en que ocurre la destrucción de Tiamat y llega el agua a la Tierra, produciendo cataclismos y la gran inundación. Y ellos son los sobrevivientes de Lemuria que huyeron a lo que hoy se conoce como América del Sur, América del Norte y Japón. También al mismo tiempo pasaba que los sobrevivientes de la Atlántida huyeron a tierras altas, lo que se conoce hoy como Irlanda y Escocia, y que serían conocidos mucho después como los celtas. Entonces los agartianos formaron su civilización con la tecnología, la poca que les quedó después de la gran inundación, y también son los guardianes o eran los guardianes de las entradas de los polos, porque al parecer al día de hoy ya no controlarían esas dos entradas por problemas con reptiles que han llegado a invadir las zonas menos profundas donde todavía existe el influjo de la Matrix 3D. Ellos, algunos son de piel muy blanca y cabello blanco también los hay menos blancos y cabello oscuro, algunos con orejas puntiagudas, me encantan, y también son conocidos como los vulcanos. Y con respecto a las entradas al mundo intraterreno, se sabe que existen más entradas que están celosamente resguardadas por lugareños y que claramente no es información que compartan con turistas al paso. Una de ellas, de la que habíamos hablado en el episodio de La Tierra Hueca, es la Cueva de los Tallos, donde se dice que habitan seres gigantes y muchos registros de objetos que solo podrían ser utilizados por personas gigantes. También con respecto a la percepción 5D y las ciudades intraterrenas, tenemos la referencia de ciudades intraterrenas como una muy conocida que se llama Erx, que queda en Córdoba, Argentina, más específicamente en el Cerro Uritorco, ubicado cerca de Capilla del Monte, donde según cuentan muchos que han accedido a esa ciudad, la única manera de acceder es entrando en la misma vibración de la ciudad como tal. Por lo tanto, da para pensar que esa es una de las ciudades que está en 5D, por lo cual no se puede percibir a simple vista debido al rango de frecuencia limitado de 3D, es decir, la no capacidad de percibir cosas que existen, que efectivamente están allí, pero que no poseemos el ancho de banda para poder verlas. También en Argentina se dice que hay varias ciudades intraterrenas más aparte de Erx. Se habla de otras 4, serían Ancar en La Rioja, Iberat en Río Negro, Acur en Neuquén y Cayona en la Antártida.
Siguiendo el contexto histórico de Agartha y los agartianos, Svaru ampliará este tema poniéndolo en el contexto de la Tierra prediluvio, además de todos los detalles con respecto a esta civilización, dando cuenta de que antiguamente existían además otros 5 continentes que actualmente están bajo el agua. Adicional a la historia de la galaxia compartida por los andromedanos, la cronología histórica de ciertos acontecimientos en la Tierra pre- y post-diluviana que compartió Yazgi y la historia de los agartianos compartida por Svaruderra, tenemos información adicional relacionada con cómo era la Tierra antes y después de la era de Lemuria y la Atlántida, y que es contada por Drúmbalo Melchizedek en su libro La Flor de la Vida, parte 1. Que en el día de hoy nuevamente te recomiendo puedas estudiar ese libro, que si bien la información en un principio es engorrosa y hasta un poquito perturbadora, diría yo, porque es un libro escrito en un lenguaje para iniciados. De hecho, es información solo para iniciados y por eso creo yo que es tan difícil de digerir. Lo cierto es que cada tanto me aparece como referencia relacionada a los temas de la divulgación taijetiana, que por supuesto la divulgación taijetiana está en un lenguaje más fácil de comprender, ya que justamente no está hecha con lenguaje solamente para iniciados. Y cuando vuelvo a este libro, puedo entender cosas que antes no entendía para absolutamente nada. Y es que Drúmbalo cuenta en un capítulo que se llama Recordando nuestro pasado antiguo, lo que aconteció tras la caída de la Atlántida y la forma en que pasamos de ser seres de 5D a vivir esta realidad 3D. Claro que ahora tenemos la información de lo que sucedió con la Federación, las guerras, los reptiles, la luna, las bandas Van Allen y muy particularmente lo que sucedió con el control mental y de cómo todos estos acontecimientos están relacionados. Él cuenta cómo en el periodo de la Atlántida respiramos de una manera diferente, en un tiempo en que nosotros existíamos en la Tierra en un nivel muy alto de conciencia que está muy lejos de cualquier cosa que podamos imaginar ahora mismo, porque no tenemos ni siquiera la capacidad para imaginar el lugar en donde estuvimos una vez, porque quienes fuimos en aquel entonces está totalmente fuera de contexto con lo que somos hoy en día, debido a los eventos particulares que sucedieron y que él coloca cronológicamente entre 16.000 y 13.000 años atrás. Tomando en cuenta que el libro de La Flor de la Vida es la transcripción del taller La Flor de la Vida que se presentó en vivo entre 1985 y 1994. Cuenta que en los tiempos atlantes y antes, la forma como respirábamos prana, entendiendo por prana en su traducción del sánscrito, aire respirado o energía vital. Entonces, la forma en que respirábamos antiguamente estaba directamente relacionada con los campos de energía electromagnéticos que rodean a nuestros cuerpos, y la energía pránica solía fluir a través del centro de nuestra glándula pineal. Pero esta comprensión no es accesible para nosotros porque perdimos nuestros recuerdos y sin nuestras memorias comenzamos a respirar de una forma diferente. Así que en lugar de tomar el prana a través de la glándula pineal y haciéndola circular hacia arriba y hacia abajo, comenzamos a respirarlo a través de nuestra nariz y boca. Y esto provocó que el prana esquivara la glándula pineal, lo que dio como resultado que veamos las cosas de una forma totalmente diferente a través de una interpretación distinta de la verdadera naturaleza de la realidad. Es decir, que ahora vemos todo bueno o malo, tenemos conciencia de polaridad y el resultado de esta conciencia de polaridad nos mantiene pensando que estamos dentro de un cuerpo viviendo hacia afuera, separados de alguna manera de lo que está allá afuera. Y esto, como ya sabemos, es una simple ilusión, se siente real, pero es simplemente la visión de la realidad que tenemos desde aquel entonces, que está precisamente relacionada con el control mental en cómo ha sido guiada nuestra percepción, formando el inconsciente colectivo, la Matrix,
y para que olvidemos justamente quiénes somos realmente. En pocas palabras, el más magnífico plan de control de masas y percepción. Y pues todo esto a manera de introducción para la conversación que escucharás a continuación, conversación que mantuvieron Gosia y Robert con Svaru de Erra, quien nos amplía información sobre los andromedanos y los agartianos. Y esta información incluye también un poco de historia oculta perdida de la época pre- y postdiluviana. Como siempre, toma toda esta información con muchísima responsabilidad, estudia todo lo que puedas de todos lados para que al final puedas armar tu propia y personal cosmología y confía en que tu intuición te llevará por el camino que te debe llevar. La voz que escucharás a continuación es mi voz que representa tanto las preguntas de Gosia como las de Robert, y mi voz con un pequeño efecto representa a Svaru de Erra. Espero que sea de tu agrado, que sea de mucho provecho y lo disfrutes tantísimo como yo lo he hecho al poder acceder a todo este conocimiento universal oculto develado por la raza taigetiana. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Expansión Estelar. También puedes apoyarme en la plataforma de Libri. Además, puedes escucharme a través de Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Y si te ha gustado el programa, lo has disfrutado y sientes que a alguien más podría interesarle, compártelo o déjame algún mensaje o comentario en Instagram. También puedes suscribirte al canal de YouTube. Desde ahí puedes compartir los episodios y si le das a la campanita de las notificaciones, te avisará cada vez que salga un nuevo episodio. Hagamos que este mensaje pueda llegar a quienes tenga que llegar y así ayudas a que llegue a muchas más personas. Comencemos. Andromedanos. Especie o raza muy antigua con pocas variantes conocidas. Mayormente son una sola raza y cultura, aunque sí hay facciones separadas. No son de origen liriano. Tienen más en común con las razas arcturianas, diezlentiplex, devonianos y corindianos. También están relacionados con la raza pleiadiana azul, pleiadianos azules o celestes. Según explican ellos mismos, hace varios millones de años, durante etapas primitivas de su desarrollo espiritual, estaban en una posición o postura similar a la cual están los humanos hoy en día. Acabaron peleando entre sí por falta de ética y moralidad y acabaron destruyendo su propio planeta. Tuvieron el tiempo necesario para salir de él en naves de su propia manufactura. Por definición, de líneas temporales debe existir necesariamente, pero los andromedanos actuales no tienen ninguna conexión o comunicación con esa línea. Tienen capacidad temporal total y la han usado aún con los humanos, como testifica Tolek de Dacoté en sus divulgaciones, pues él estuvo en contacto con andromedanos al igual que Alex Collier y con los mismos. Desde la destrucción de su planeta, los andromedanos no tienen planeta, es una especie y cultura enteramente dependiente de sus naves espaciales. Nacen, viven y mueren en ellas, teniendo sus propios ciclos y dinámicas de reencarnación a bordo. Sus naves son de 3 clases o formas. 1. Las esféricas, grandes o naves biosfera base con varios millones de habitantes en ellas que son de gran tamaño. Ejemplo de una nave de esta clase es la Luna terrestre, que fue una de esas naves en el pasado, pues es de su manufactura. 2. Las naves biosferas chicas de forma triangular que se usan porque son ágiles y es fácil moverlas de un lugar a otro para aseverar su presencia en algún lugar. Estas naves también son autosustentadas, también llamándose biosferas. Contienen varios miles de habitantes a bordo y su tamaño regular excede los 800 kilómetros de largo y hay una en órbita terrestre detrás de la Luna en este momento. 3. Las naves pequeñas ágiles de varias formas, pero en las que domina la forma discoidal. Su estructura política es antigua y se llama sistema político holográfico por niveles de consejos, o también mejor conocido como sistema político holográfico andromedano, el cual es el sistema más comúnmente usado por casi todas las razas progresivas avanzadas, incluyendo Taigeta.
Los sistemas de creencias basados en el concepto de karma, como se conoce en el este de la Tierra, provienen de los andromedanos. Igualmente, el lenguaje sánscrito es lenguaje andromedano humanizado. En la Tierra se conoce eso en algunos círculos letrados de la zona, pues tienen la leyenda de que el sánscrito proviene de las estrellas. Los andromedanos han influenciado a la Tierra por miles de años, siendo lo que es el andromedano más conocido en la Tierra el dios Shiva. Su sistema social es de equidad total, aunque se observa una tendencia fuerte hacia el patriarcado. El representante humano que ha tenido más contacto con los andromedanos es el señor Alex Collier. Recomiendo estudiar sus trabajos, pues dice la verdad. Los andromedanos tienen dos géneros, machos y hembras, y su reproducción es sexual. Cuando nace un andromedano siempre es bajo el agua para minimizar el trauma, y después se le da todos los recursos de la civilización entera para que su desarrollo sea el mejor posible. No escatiman nada a sus jóvenes y pasan la mayor parte de sus vidas dedicándose al estudio y a la superación personal. Físicamente son muy delgados, de apariencia frágil, entre 2 metros y 3 metros de estatura, con una media de 240 centímetros, un poco menos para las mujeres. Muy estéticos los hombres y bellas las mujeres. No presentan ninguna clase de vello, ni vello corporal, ni machos ni hembra por igual. Su piel es azul cielo o azul claro, pero hay variantes. Longevidad se dice que es de unos 4.500 años terrestres, pero esto es difícil de calcular porque afuera el tiempo es diferente y resulta imposible hacer un cálculo verdaderamente fiable. Cuando mueren es por decisión propia, nunca por enfermedades, ya que han trascendido este concepto. No es que nos enfermen, sino que todo resulta resolvible con mente y con tecnología MedPod. Son seres muy mentales, enfocados en la lógica. No son temperamentales ni son emocionales. Ven con mucha curiosidad las reacciones de otras razas emocionales, pues se le dificulta mucho comprenderlas. Esto ha ocasionado fricción entre razas más de una vez, incluyendo diferencias con la raza taijetiana, al ser esta última una raza muy emocional, aún más que la humana. Y no desean establecerse en un planeta. Son nómadas. Tienen que ser unos grandes constructores de naves, ¿no? ¿Son una raza nómada? Sí, los podrías describir así. Son unos grandes constructores de naves y las construyen con ayuda de sus amigos más cercanos, con los cuales han tenido una cordial relación desde hace milenios, las 3 razas arturianas. Las naves andromedanas son construidas en o alrededor del planeta Pitoya en la región de Boots, bajo control 10 Lientiplex arcturianos. Pueden recordar vidas pasadas sin problemas y sus niños, si así lo deciden, pueden retomar donde han dejado su vida anterior, pero con un cuerpo nuevo. No presentan problemas de descendencia, ni están clasificados como en peligro. No desean establecerse en un planeta porque ellos ya se sentirían limitados. Les gusta tener sus intereses móviles por descripción propia. También insisten en que todo planeta que exista no es de ellos y ocasiona karma al establecerse en ellos, aunque solo esté habitado por animales. El planeta no les pertenece y con la alta tecnología de naves biosfera no necesitan ningún planeta, todo lo tienen ahí dentro y se sienten más seguros porque en sus naves tienen el control total de todo lo que ocurre dentro de ella, con ellas y en ellas. Los andromedanos son obsesivos con la perfección y con el control. Son miembros de la Federación de Planetas Unidos, del Consejo de Andrómeda y de la Alianza de la Esfera. Su tecnología está igual o a la par que nosotras. Sin embargo, los andromedanos tienden a usar portales solares y nosotras no. Las naves esfera que ven entrando y saliendo del portal solar son mayormente andromedanas y arcturianas. ¿Desde cuándo están aquí en la órbita y cómo es su involucramiento con la liberación de la Tierra? Tienen 12.500 años de rondar la zona, pero la nave biosfera grande ha arribado a la Tierra hacia el año de 1952.
Su involucramiento con la liberación de la Tierra es mayormente el de consejeros y apoyo logístico para otras razas, gracias a sus grandes naves. Sin embargo, también hacen observaciones y trabajos de investigación en las áreas de radiación terrestre, vulcanología, sismología, que subsecuentemente comparten con las demás razas involucradas con la liberación de la Tierra. ¿Cuántas naves tienen y cuántas semillas estelares? Los andromedanos tienen un sinnúmero de naves biosferas grandes y son de las razas con más semillas estelares en la Tierra actualmente. Agartianos. Escenario: mundo prediluvio. Tiamat está arriba como la luna. Le dicen la luna. Saturno se ve a la distancia. Tiene cuernos, pero no tiene anillos. La Tierra está cubierta de bosques. Se ve como lo pone Tolkien en la serie de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Vastas distancias de planicies hoy desaparecidas. Hay pocos mares y muchos lagos. Se puede caminar alrededor del mundo, aunque tarda años. Todas estas tierras lejanas, llenas de misterios y llenos de memoria, ahora están bajo el agua. La Atlántida y Lemuria son los dos grandes, oeste y occidente, de ese momento, y en una eterna lucha. No son las únicas grandes civilizaciones que han existido, pues antes de ellos dos, incontables otras han crecido, madurado y han muerto. Este conocimiento se ha perdido con el tiempo hoy en día. Se duda de la existencia de la Atlántida y de Lemuria. Mucho menos se tiene memoria de lo que hubo antes. Es un eterno ciclo de crecimiento, auge y decadencia, destrucción. 400 millones de años de civilizaciones avanzadas, todas tecnológicas, todas con gente sabia, muchas de ellas interestelares. La Atlántida no fue un continente, era una sociedad, una cultura y el nombre de la ciudad capital de esa cultura. Estaba situada en el continente de Apalachia, que hoy está bajo el Atlántico Norte y de donde proviene la región de las montañas Apalachia en Estados Unidos Occidental, Carolina del Norte, Kentucky y Tennessee. Sociedad planetaria grande, influenciada por todas partes, interestelar. Capital al sur de las Bahamas, bajo el agua. Triángulo de las Bermudas. Aunque no era la única ciudad grande de la Atlántida, hay otra al norte de Irak cuando florecía la vida, otra más en el Mediterráneo y otras más en América del Sur, incluyendo a Machu Picchu y a Tiahuanaco, como parte de la misma civilización. Del otro lado del planeta está Lemuria o Mu, que no es un continente como otros dicen, es la civilización y la ciudad capital. Lemuria, civilización, Mu, ciudad capital, que estaba en el desaparecido continente de Oceana, hoy Oceanía, fundada por Taygeta como colonia, floreciendo con otras personas que se han anexado, incluyendo personas que huyen de la tiranía de la Atlántida. Faltan 5 continentes hoy en día, todos desaparecidos bajo el agua: Apalachia, Fennoscandia, Oceana, Tirandia y Beringia. Salto adelante a la Gran Guerra de Tiamat. Se inunda todo, la mayoría se ahoga, pero los sobrevivientes de Lemuria huyen hacia lo que hoy es América del Sur, América del Norte y Japón. La mayoría llega a América del Norte, pero se saben perseguidos por sus antiguos enemigos, los de la Atlántida. Saben de cavernas debajo del monte Shasta y se adentran ahí, bajo tierra. Los sobrevivientes de la Atlántida huyen a las tierras altas, en donde no ha alcanzado el agua, hoy día Irlanda y Escocia, y son después conocidos como celtas. ¿Sobrevivientes de Lemuria son taygetianos? Son taygetianos mezclados con Homo atlantis, que es el resultado de la manipulación genética reptil atlante de seres humanos lirianos con fines de esclavos y muy probablemente carne humana. Eran en menor cantidad taygetianos, mayor cantidad Homo atlantis. Pero los genes no se pueden manipular, volvían a su estado natural, ¿no?
Así es y no. Es un tema muy importante de aclarar para el público. Lo diré en unas cuantas líneas. Para mantener un cambio agresivo de laboratorio se debe alejar de su conexión a la fuente original al sujeto cambiado. Se debe mantener en un estado vibratorio bajo y con una mentalidad determinista de víctima y sin fuerza de voluntad, ni identidad propia, ni poder interior. Por eso también se mantiene al ser humano en frecuencia baja. Por eso se ponen chemtrails para aislarlos, por eso se mantiene la Matrix y el control mental a toda costa. Los agartianos, ex-lemurianos, tenían tecnología avanzada, aunque se perdió mucho en la gran inundación, aunque perdieron más los de la Atlántida. Usaron su tecnología para formar una civilización intraterrena avanzada. Poco a poco, a través de miles de años y con relativamente poca interferencia negativa, se extendieron por todo el mundo, pero por abajo, en donde la Matrix es débil. Su misma frecuencia, su alta frecuencia, voluntad de vivir bien y de ser felices, los mantenían en 5D o casi 5D muy bajo. Ciudad capital, Shambhala el Grande, debajo del desierto del Gobi, Mongolia, norte de China. Ciudad alterna, precursora, Shambhala Menor, locación secreta, Himalaya. Tienen ciudades por debajo, por todo el mundo y representan una sociedad planetaria. Tienen control sobre las dos entradas polares. Hoy en día están en problemas a ciertos niveles, pero no a otros, por la invasión intraterrena reptil y se cree que han perdido control sobre las entradas. Comunicación, agarteanos, federación esporádica y mala. Oh, wow. Siempre me ha llamado mucho Shambhala y Gobi. La gente lo conecta bien con The Great White Brotherhood, la Gran Hermandad Blanca. La Hermandad Blanca es Illuminati y no está conectada, eso es seguro. Son masones, dualidad. Por eso hacen el bien, blancos opuestos a los negros. ¿Y cómo son físicamente? Son muy blancos de piel, cabello blanco también, pero también los hay con piel más normal y cabello oscuro. Orejas en punta, comunes pero no todos, también se conocen como vulcanos. ¿Y son positivos en general? Sí, son positivos, pero recuerden que hoy están invadidos. Las lagartijas entraron a las partes que aún están en baja frecuencia, más que nada por su lugar geográfico, quedando libres las partes de Agartha que se encuentran más abajo y fuera del 3D. Pero ellos estaban en 5D, ¿sí? ¿Cómo los reptiles han entrado en 5D allí? Porque las partes de Agartha que están cerca de la superficie se encuentran en 4D y en 3D. Y están involucrados con los habitantes de la Tierra. Sí, pero no puedo saber a qué grado, pero sí lo están. Gracias, Svaru. Podríamos hablar más, pero imagino que aquí tenemos que acabar por hoy. Me encantó esta información. ¿Qué historias que esconden dentro de nuestra Tierra y literalmente? Y hay muchas más. Por nada y gracias a ustedes. Hasta mañana.